Vamos a dar comienzo a esta predicación pidiendo su guía, su bendición en esta mañana. Y el texto lo encontramos, Salmo 143, versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad. Así de corto encontramos el texto, pero no es menos cierto que es una pequeña oración que aquí el salmista nos enseña en la necesidad del Hijo de Dios de hacer la voluntad de su Padre. El cristiano no pide camino más fácil de andar, sino que lo que el cristiano hace y pide es enseñanza para caminar por él. Enséñanos a hacer tu voluntad. Es algo pendiente en la vida de muchas personas, porque debemos buscar la voluntad de Dios. Debemos buscar lo que Dios quiere para nuestras vidas, para ir avanzando en el camino de la santificación. Esta oración, esta pequeña oración, es para todo tiempo, para el tiempo de la duda y de la tentación, para el tiempo también de las bendiciones, de tener ese momento de comunión con Dios y con los demás. Por eso tenemos continuamente que poner en nuestra mente y en nuestro corazón esta enseñanza de hacer la voluntad de Dios, no nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Enséñame sería una de las palabras claves en esta mañana. Quienes tienen al Señor como Dios, quienes confían en el Señor, son guiados por el Espíritu Santo. Parece como si la palabra del grito del creyente de enséñame no tuviera sentido en esta frase que hemos dicho, de que el creyente ya tiene al Señor como Dios, de que el creyente está guiado por el Espíritu de Dios. Es cierto, pero es necesario que nosotros, postrados en oración ante el Señor de la vida, tengamos ese sentimiento de vivir la fe a través de la enseñanza, sea la predicación, sea la lectura de su palabra, o sea de una manera muy personal y muy profunda y muy íntima, que Dios nos está enseñando. En esos momentos que tenemos para dirigirnos a Él en oración, enséñame sería la primera oración en nuestras vidas, cada día de nuestras vidas, cada día que nos levantamos. Enséñame, Padre, a vivir una vida adecuada a tu palabra, adecuada a lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Enséñame tu voluntad, Padre. Enséñame. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos esta oración? No para repetirla como algo mecánico, sino para que comprendamos, para que sepamos, para que metamos en nuestro corazón la importancia de vivir conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solo de Dios, en Jesucristo nuestro Señor, viene o hay la verdadera sabiduría. La sabiduría
que es capaz de llenar nuestra alma y nuestro corazón. En la lectura de la palabra, repito, en la oración, en aquello que nos manda el Señor, solo de Él, solo en Él hay o está la verdadera sabiduría. Enséñanos a hacer tu voluntad. Enséñame. Es un ruego continuo de vivificación, del ser vivificado. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Que no hagamos nuestra voluntad. Repetir constantemente esto para no caer en la parte contraria, de olvidarnos que no somos nosotros, sino que es Dios a través de su gracia. ¿Quién nos enseña? ¿Quién nos vivifica? Haciendo su voluntad en nuestras vidas. Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí habla en positivo. Aquí la palabra de Dios habla sí de sí, sí. No hay ningún tipo, no hay ningún atisbo de duda. Aquí el apóstol Santiago nos dice que si tenemos falta de esa sabiduría, si no encontramos el camino para conocerla, pidámosla a Dios. ¿Por qué? Porque sabemos que Él nos dará abundantemente de esa sabiduría, sin ningún reproche nos la dará. Aquí también lo que el apóstol Santiago nos está diciendo es que de cómo debemos orar. Dios da lo suficiente, el conocimiento suficiente para que seamos eficaces a la hora de dirigirnos a Él. Por eso tenemos que pedir por medio de nuestro Señor Jesucristo sabiduría. ¿Para qué? Para entender abundantemente, sin reproches, nuestras ausencias, nuestras huidas y nuestra soledad. Y así, en esa ausencia, en esa huida y en esa soledad, nuestra alma clamará por la gracia de Dios, por la comunión con Dios, y habrá no solamente entendimiento, sino que habrá salud, salvación, como decían los antiguos. Habrá también gozo, habrá un entendimiento, tendremos una relación no de mente sino del corazón. Es lo que el mismo apóstol Santiago hablaba de la verdadera religión. El salmista, repito, clama a Dios que le enseñe a hacer su voluntad, la voluntad del propio Dios, no la suya, sino la de Dios. Y esto es importantísimo. Esto es vital. ¿Cómo ser hijos de Dios y no le pedimos ayuda? Decir que somos hijos de Dios si no le pedimos ayuda. ¿Cómo no pedir ayuda? Es el niño que pide ayuda a su padre. ¿Cómo no pedir ayuda? Porque para el niño pequeño es el referente. El único referente que tiene es su padre. ¿Cómo seremos hijos de Dios en esa ausencia de Dios? No nuestra voluntad, sino enséñanos a hacer tu voluntad. No nuestra voluntad manchada por el pecado, por el egoísmo, por una vida alejada de Dios, no, sino
la voluntad, y estoy repitiendo y repetiré mucho este concepto porque es necesario que lo retengamos, la voluntad de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Hermano, hermana, no es suficiente, no basta querer hacer la voluntad de Dios, tener una buena disposición, pero en los momentos más necesarios huimos. Todo lo tenemos aquí. Hay que bajar toda esta enseñanza al corazón. Vivir con esa esperanza, sabiendo que la voluntad de Dios se va a hacer en la vida del creyente, en tu vida y en mi vida, queramos o no queramos, porque la gracia de Dios llegará un momento en que inunde toda nuestra vida. No es querer hacer, repito nuevamente, sino hacerla, hacer la voluntad de Dios, esperar continuamente, día tras día en ella. Por eso aquí el salmista nos enseña en este versículo sobre hacer la voluntad de Dios. Ora al Señor, ¿para qué? Para que Dios sea propicio a Él. Nosotros oramos y necesitamos oración, ¿para qué? Para que el Señor sea propicio a cada uno de nosotros. Porque nosotros tenemos una grave responsabilidad en cuanto a nuestra vida, en cuanto a la vida de nuestra familia, en cuanto a aquellas personas que queremos y amamos. Por eso tenemos que orar, porque nuestro pecado es detestable para Dios. Sin embargo, al igual que el salmista que presenta aquí un razonamiento basado en la adversidad, en el contexto de los textos anteriores y posteriores, basado en la adversidad de su desgracia. Él sabe que urgentemente el Señor debe enseñarle a vivir la vida en la fe. ¿Por qué? Porque él vive de desgracia en desgracia, porque él conoce que si Dios se apartase de él, sería el fin. Si Dios se apartase de nosotros, sería nuestro fin, porque no podemos vivir en un mundo de maldad. No podemos vivir esa maldad en nuestras vidas, sino vivir la gracia de Dios. Y no pensemos que David fue un gran pecador, que lo fue, y que nuestros pecados no son mejores que los de David. Todo pecado, por pequeño que sea, todo pecado es para Dios como basura. Y la suciedad no es compatible con la fe. La suciedad del pecado, esa basura no es compatible para tener una relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo. ¿Por qué? Porque debemos buscar la santidad y huir de la inmundicia. Debemos buscar el rostro de Dios una y otra y otra y otra vez. Buscar el rostro de Dios en oración. ¿Para qué? Para que nuestros pecados sean limpiados una y otra vez por la sangre de Jesús derramada en el Calvario. Nuestros pecados, hermana, hermano, nuestros pecados son nuestros peores enemigos. No podemos vivir en la confianza del avestruz.
El avestruz suele su largo cuello meterlo dentro de la tierra, de los montones de tierra o de la hojarasca, y esconder su rostro y sentirse totalmente seguro cuando su cuerpo está al aire, ¿verdad? Eso es lo que hacemos muchas veces. Hacemos como el avestruz. Y todo lo malo, todo pecado está siendo visto no solamente por la gente, que ven que no somos tan buenos, ni tan santos, sino por el mismo Dios, que conoce nuestro corazón. No podemos poner nuestra confianza en nosotros mismos. El verdadero cristiano debe postrarse en oración, a fin de que, siendo siervos de Dios, al menos eso es lo que creemos nosotros, que el cristiano convertido es un siervo de Dios, debemos también no quedarnos ahí, debemos también estar comprometidos con el mensaje evangélico, con la misión de ir y extender este evangelio a toda criatura, a todo ser, en cualquier parte de la tierra. El salmista habla, fijaos bien, no de su voluntad, no, sino de la voluntad de Dios. De eso está hablando aquí el salmista, inspirado por el mismo Dios. Nosotros somos propensos a hacer nuestra propia voluntad. ¿A que sí? Ya desde que nacemos, el niño pequeño ya quiere hacer su propia voluntad. El padre, la madre, tiene que disciplinarlo para que pueda ser una persona que pueda vivir, que pueda tener un futuro. Las personas sin futuro, sin caminos, son aquellas que no han sido disciplinados ya por sus padres. Por eso el salmista no habla de su voluntad, sino de la voluntad de Dios, buscando el rostro de Dios cada vez que nos levantamos, cada vez que abrimos los ojos, ni hacer nuestra propia voluntad, porque estamos confundiendo esa voluntad con nuestras apetencias y deseos. Debemos oír, pues, de la tendencia de obedecer nuestros instintos, de obedecer a los hombres también, creyendo que así estamos obedeciendo a Dios. Podemos obedecer a las autoridades, sí, todo esto lo dice la palabra de Dios, pero en cuanto a nuestra fe, debemos obedecer a Dios. No podemos hacer un Dios igual a nosotros y a nuestros semejantes. ¿Por qué? Porque nosotros, por nuestros hechos y nuestros pecados, somos como trapos de inmundicia, repito, para Dios. Y por otras causas es muy importante que nosotros conozcamos la voluntad de Dios para nuestra vida, orando para que el Señor nos ayude a conocerla cada día más y más. La voluntad de Dios no solamente difícil de conocer, sino es mucho más difícil vivirla. Pero nosotros tenemos que conocer, repito, esa voluntad y vivir esa vida. Es difícil, pero no es imposible, porque el creyente, el Hijo de Dios, tiene la gracia de Dios en su vida. Y ahí está el Espíritu Santo, ayudando, confortando, dando ánimos, para que nosotros vivamos una vida de oración, de relación con Dios y de amor hacia
todos. Porque si no tenemos amor, si no tenemos atenciones, si nosotros no vivimos en la voluntad de Dios realmente, nosotros fracasaremos. ¿Por qué? Fijaos bien cómo dice el salmista: porque tú eres mi Dios. Porque tú eres mi Dios. Clama a Dios. Le reconoce como su Dios. Aquí no son palabras, sino un grito agónico del salmista que busca el rostro de Dios, porque la naturaleza de todos nuestros males está en el pecado, Es el mismo grito de Jesús, el mismo grito agónico de Jesús en el Calvario, ante la muerte, desposeído de todo a causa del pecado. No del pecado de Él, sino de nuestro pecado. Él llegó a ser incluso hasta pecado, por tu pecado y por mi pecado. Él se puso en tu lugar y en mi lugar, por el puro afecto de su voluntad, porque te amó, porque te conoció. Dice la Escritura: antes que los mundos fuesen, ya te conocí y ya te amé, con amor eterno te he amado. Por eso, solamente por eso, por ese amor de Cristo, por ese amor de Dios, te prolongó su misericordia. No fue obligado por nadie. Se puso en tu lugar y en mi lugar por el puro afecto de su voluntad. Palabra de Dios. Y sigue diciendo: porque tú eres mi Dios. Es ese reconocimiento que cada uno de nosotros tenemos que tener. Él es nuestro Dios. El Dios que nos enseña las Escrituras es nuestro Dios. ¿De cuántas cosas no nos habrá salvado nuestro Dios en Jesucristo? El texto de hoy nos dice que solo por Dios, por medio de Jesús, podemos recibir la gracia y el poder. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ser más que vencedores, porque vivimos en una guerra. Es una guerra espiritual donde perdemos muchas batallas, pero también nuestro Señor nos levanta y volvemos, y caemos y volvemos a levantarnos hasta el día de la gracia. El mismo Dios, pues, nos autoriza a pedir sabiduría, porque Él entregó a su propio Hijo por ti y por mí, como hemos dicho. Y sigue diciendo: tu buen Espíritu me guíe. Necesitamos de la guía de Dios, para que por medio de Jesucristo nuestro Señor, nuestro pastor, sigamos la senda que nos lleve por caminos de justicia y de paz. Caminos de justicia y de paz. No hay ningún estímulo humano, ni personal, ni de otras personas que nos pueda estimular a buscar a Dios. Que tengamos por esos estímulos humanos temores. No. ¿Por qué? Porque todas estas cosas no son suficientes para apartarnos del amor de Cristo. No puede Satanás ganarnos esa batalla. Viviendo conforme a la fe,
no nos ganará. Viviendo continuamente, practicando en nuestra vida la piedad y estando unidos a través de la oración con nuestro Dios en Jesucristo. En ese vínculo del amor podremos ir avanzando en el camino de la santificación y en Él, por amor, en el amor, por Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Que así sea, y así nos ayude el Señor a llevar una vida llena de esperanza, una vida no solamente llena de esperanza para nosotros, sino también para las personas que más queremos, para nuestros hijos, para nuestras esposas, nuestros esposos, para todos aquellos que dependen de nosotros y que somos un referente para ellos también. Que así sea. Amén.